obreros eficaces, obreros fieles. A veces la iglesia se encuentra vacía, ¿verdad? Y no vamos a decir que es que somos infieles, que es que el amor ya se nos acabó para con Dios. Pueden ser muchas cosas, mis hermanos. Yo sé que a veces las situaciones de la vida y muchas cosas que podemos atravesar, muchas pruebas, pues nos impiden estar en este lugar. Pero Dios sabe todas las cosas. Dios recompensa a los corazones fieles, sinceros, y a las personas que están firmes, ¿verdad?, en su palabra y en su voluntad. Del apóstol Pablo, escribiéndole a su hijo espiritual, Timoteo. Y en el contexto de esta carta, mis hermanos, encontramos a un Pablo ya muy envejecido y ya pensando incluso en que pronto puede morir, que pronto puede partir de este plano terrenal, dejar este mundo, y le está dando lo que él consideró como las últimas instrucciones, ¿verdad? O parte de las últimas instrucciones, mis hermanos, para su hijo espiritual, Timoteo, que yo creo que sería, después de Pablo, pues uno de los mayores ejemplos en cuanto a pastorado, en cuanto a liderazgo, mis hermanos. Y estas mismas instrucciones nos dejó a nosotros también para que seamos obreros eficaces, obreros fieles. ¿Y por qué no? Futuramente, si nosotros nos lo proponemos, ser líderes, ser unos buenos líderes, incluso hasta pastores. Hay gente que puede llegar al pastorado, mis hermanos, pero eso primeramente Dios ya lo dirá bajo su santa voluntad. Mientras tanto, vamos a enfocarnos en seguir trabajando para la obra de Dios. Vamos a analizar un poquito los versículos que nos vienen en este capítulo, aproximadamente del versículo 1 hasta el 15. Vamos a tratar de encontrarles cierto contexto, vamos a tratar, mis hermanos, de entenderlos, y comenzamos, mis hermanos, desde el versículo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, que nos dice de la siguiente manera: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Para ser obreros fieles, para ser obreros eficaces, firmes para la obra de Dios, algunas de las cosas que vamos a leer aquí son algunos puntos claves, son algunas características que debe tener un buen obrero ante Dios. Y en primer lugar, en el versículo 2 nos dice que deban ser idóneos, aptos para enseñar también a otros. Esta es una característica para ser un obrero del Señor, un obrero aprobado, mis hermanos. Enseñar a otros, no quedarnos con el conocimiento que nosotros tenemos, no quedarnos con la bendición que Dios ya nos dio. Dios ya nos dio la gracia, Dios ya nos dio la salvación, ahora nos toca a nosotros compartir. No ser egoístas, no quedarnos nosotros solos la bendición, no quedarnos nosotros solos la salvación. Cada cosa que nosotros aprendamos, compartirla con nuestros amigos, compartirla con nuestros compañeros, con toda persona que se encuentre en nuestro contexto, en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Ahora nos toca compartir lo que ya Dios nos dio. Y también refiriéndose a un contexto eclesiástico, es decir, un contexto de aquí, de iglesia, de congregación. ¿Cuántas veces, mis hermanos, y esto pasa en los grupos de alabanza, por ejemplo, esto pasa con los líderes y con muchas otras áreas, mis hermanos? Llega alguien novato queriendo aprender, llega alguien novato queriendo hacer puntos para servir mejor. Y a veces por parte de los líderes hay cierto celo en cuestión de que este muchacho no me vaya a querer quitar mi lugar, no me vaya a querer sustituir. Y se dan muchos casos de que mismos líderes son quienes ponen piedra de tropiezo, quienes son piedra de tropiezo para estas personas que apenas quieren empezar a aprender. Cuidemos mucho, mis hermanos,
Cuidemos mucho que nosotros no seamos esa piedra de tropiezo, que nosotros busquemos siempre edificar. Y sabes algo, si tú como líder, si tú que ya ejerces algo dentro de la congregación, ves a alguien que quiere aprender lo mismo que tú haces, enséñalo. No tengas miedo a ser reemplazado. Somos importantes, pero no somos indispensables. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Algún día vas a faltar por cualquier razón, ya sea porque partas de este plano terrenal, ya sea porque te apartes de Dios, porque todo puede pasar, o ya sea porque Dios te lleve a otro lugar a servir. Algún día vas a faltar, ¿y qué va a quedar? Nadie, porque nunca quisiste enseñar a nadie, porque siempre tuviste temor que te fueran a reemplazar. Es mejor enseñar a alguien, mis hermanos. Es mejor instruir, porque de eso se trata. A final de cuentas, si algún día eres reemplazado, Dios ya te va a mandar a servir a otra área, a otro lugar. Y es por esto, mis hermanos, que debemos enseñar, dar de gracia lo que de gracia ya recibimos. Primero que nada, el versículo 2, personas idóneas para enseñar. Versículo 3, mis hermanos, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un buen obrero sufre, mis hermanos, por causa de Jesucristo. Sufre por causa del Evangelio, sufre por causa de lo que ha creído. ¿En qué manera sufrimos? Pues en manera que cuando nosotros somos fieles ante Dios y vamos caminando en su obra, vamos caminando en sus estatutos, en su camino, en lo que Dios nos dice en la palabra, van a haber dificultades. Van a haber dificultades, mis hermanos, porque el diablo no se queda contento cuando tú eres fiel a Dios. Él busca de toda manera distraerte y sacarte del camino. Busca de toda manera poner obstáculos a tu alrededor para que tú caigas. Y tu tarea es no caer en esos obstáculos, es no detenerte con nada. Pase lo que pase, no mirar hacia los lados, no mirar atrás, siempre mantener el objetivo firme que es Cristo y caminar hacia adelante. No importa lo que suceda a tu alrededor, porque también dice la palabra: resistir al diablo y huirá de vosotros. Es resistirle. A muchas de las veces, como hemos visto en distintos relatos de la Biblia, ni siquiera tenemos que hacer nada. Ni siquiera tenemos que pelear, no tenemos que hacer nada por nuestra propia fuerza ni por nuestra propia voluntad. Dios dice en su palabra que Él va a pelear por nosotros. Nosotros solamente nos tenemos que encargar de ser fieles a Dios y Él peleará por nosotros. Esto se trata, resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Segunda de Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel quien lo tomó por soldado. Va de nuevo, mis hermanos: ninguno que milita, es decir, ninguno que ejerce el ser militar, ninguno se enreda en los negocios de la vida. Esto a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué pasa con los soldados, mis hermanos? ¿Qué pasa cuando ellos tienen una salida, una misión? Se tienen que forzosamente que olvidarse de todo, que olvidarse incluso de la familia, de su vida propia, personal, de sus redes sociales, de todo, mis hermanos. Se deben de olvidar de todo y enfocarse en un solo objetivo: defender su patria, defender su nación. Cuando van a la guerra y cuando van por una misión especial, deben enfocarse especialmente en esa misión y no distraerse con nada. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, y esto lo hace por agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y esto es para agradar a Dios, que ahora somos hijos de Dios, ahora estamos bajo la voluntad de Dios. Ahora nuestro objetivo principal debe ser
cumplir la palabra de Dios, practicarla y no enredarnos en cosas de la vida. Y claro, por supuesto, somos seres humanos, estamos en esta vida terrenal, estamos en este mundo, tenemos escuela, tenemos trabajo, tenemos deberes, tenemos pagos que hacer, tenemos una vida propia, sí, pero hay prioridades. Y va de nuevo, y tal vez esto ya lo has escuchado muchas veces, pero nuevamente, por si tal vez no lo habías escuchado, por si tal vez no lo habías meditado de esta manera, prioridades: Dios, la familia, la iglesia. Por más increíble que te parezca, sí, va la familia antes que la iglesia, pero va Dios antes que todo. ¿Por qué? Porque Dios está en nuestro corazón, Dios está en todos lados, y en todos lados que estemos debemos buscar agradar a Dios. Después de ello, nuestra familia, y después la iglesia. Es decir, si muy cristiano y todo, atiende la iglesia, comprométete con Dios, pero no descuides tu familia. Lo que ha pasado en muchos casos, mis hermanos, de padres que pusieron en primer lugar la iglesia, aquí el templo, los compromisos con este lugar, que pusieron en primer lugar esto antes que la familia, fue que sus hijos terminaron en el mundo. Y sus argumentos son sencillos: mis padres siempre era pura iglesia y nunca tuvieron tiempo para la familia. Mis padres eran unos en la iglesia y en casa eran todo lo contrario. Y debemos cuidarnos de esto. Debemos cuidarnos, mis hermanos, de ser los mismos aquí y afuera, de ser transparentes, de ser sinceros, de ser fieles a Dios en todo momento. Entonces, mis hermanos, hay prioridades. Seguimos, mis hermanos, versículo 5, dice: y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El atleta no es premiado, no se le da ni una medalla, ni nada, ni un reconocimiento, si no luchó legítimamente, limpiamente. No va a haber ninguna recompensa si nosotros queremos hacer las cosas de manera fácil, tomar atajos. Eso es lo que nos da a entender. Llegar a la meta limpiamente, sin atajos, sin enredos y sin engañarnos. Porque ¿qué nos dice, mis hermanos? ¿Qué nos dice en Gálatas? Gálatas 6:7 nos dice de la siguiente manera: no se engañen, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos engañemos, mis hermanos, a Dios no lo podemos burlar, a Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar al hombre, podemos vivir de apariencias y hacer creerle a todos que vivimos en santidad, que somos de verdad hijos de Dios, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios ve nuestras mentes, nuestro interior, Dios ve nuestro corazón y Él nos conoce completamente. A Él no le podemos engañar. Entonces, si vamos a seguir por este camino, si vamos a estar en la voluntad de Dios, si vamos a servirle, va a ser limpiamente, sin atajos, sin enredos. No hay un camino fácil, ¿no? Solamente dos caminos, solamente dos cosas: el camino de la muerte, de la perdición, cual nos dice la palabra que es ancho para que uno sea ahí libremente de poder hacer lo que quiera, y está el camino estrecho, por el que debes ir derecho, por el que debes ir firme, y cuidándote siempre de no desbalancearte, de no caer, de no desviarte. Así es, mis hermanos, como nos dice la palabra, que debemos estar en el camino de Dios. Dice aquí, como el atleta, que no se le premia sin que haya luchado legítimamente, es decir, limpiamente, sin haberse consumido nada, limpiamente, sin hacer trampas.
Versículo 7, aquí le dijo, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, considera lo que te digo, y que el Señor te dé entendimiento en todo. Debemos considerar, mis hermanos, estas palabras que nos ha dicho la palabra, debemos tomarlas en cuenta, no dejarlas en vano, mis hermanos, porque si nosotros dejamos en vano la palabra y los consejos que la Biblia nos dice, va a ser muy difícil, mis hermanos. Va a ser muy difícil que podamos obtener la salvación. Va a ser muy difícil que podamos caminar en Dios. Hay que tomar en cuenta todo lo que nos dice la palabra y apreciarlo y valorarlo y practicarlo. De aquí nos pasamos al versículo 10, segunda de Timoteo 2:10, que nos dice de la siguiente manera: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Soportarlo todo por amor a la obra. Tenemos, mis hermanos, como cristianos debemos de soportar de todo, empezando desde que comenzamos en el camino de Dios. Y quienes antes eran nuestros amigos, ahora se voltean, ahora ya nos dan la espalda, ahora ya hacen burla de nosotros, porque este tipo de cosas pasan. En la vida, en el trabajo, quienes intentan hacernos enojar, hacernos maldecir, ¿verdad? Quienes intentan tumbarnos, mis hermanos, para avergonzarnos. Desde eso hasta luchas propias en tu casa, con tu familia, y todas las cosas que puedas pasar por causa de Cristo, hay que soportarlo todo, tan solo por amor a Dios, tan solo por amor a la obra. Si de verdad amamos la obra de Dios, tenemos que soportarlo todo, así como Pablo, porque el Evangelio, mis hermanos, es sufrido. El camino de Dios es difícil de caminarlo, es difícil de andar. Por eso es que vemos aquí muchas veces la iglesia vacía, porque es difícil. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, es decir, con Cristo, también viviremos con Él. Versículo 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero ojo aquí, si le negáramos, Él también nos negará. Si nosotros, ¿y qué es negar a Dios, mis hermanos? ¿Qué es negar a Jesús? No solamente es como de palabra, es decir, no, yo ya no soy cristiano, no, eso no, bueno, eso es negarle de palabra, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nosotros nos creemos que no, yo no he negado a Dios, yo nunca he negado que soy cristiano, yo nunca he negado que vengo a la iglesia, yo nunca he negado que creo en Dios? Pero ¿cuántas veces nuestros hechos no concuerdan con lo que decimos? ¿Cuántas veces nuestros hechos no concuerdan con lo que dice la palabra? Y en cada una de esas cosas que nuestros hechos no concuerdan con el modelo de cristiano que Dios nos dice, ahí estamos negando a Dios. Cada vez que desobedecemos a Dios en cualquier cosa, lo estamos negando. Cada vez que le faltamos a Dios, lo estamos negando. Entonces, mis hermanos, dice aquí, si le negáremos, Él también nos negará. Mas, sin embargo, mis hermanos, dice el versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dice, porque Él no puede negarse a sí mismo. Si nosotros fallamos, mis hermanos, si nosotros somos infieles, Dios siempre va a permanecer fiel. Solamente nos queda una cosa. Ok, ya fallamos, ya fuimos infieles a Dios. Acto seguido, ponte a cuentas con Dios, arrepiéntete y aléjate del pecado. Trata de cambiar tus hábitos, trata de mejorar tus hábitos para que no le sigas fallando a Dios, para que no lo sigamos negando con nuestras acciones. Que nuestro objetivo principal sea Cristo, mis hermanos.
Te dejo una lectura rápida que está en el libro de Mateo, Mateo 16, del 24 al 27, el cual nos dice de la siguiente manera, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es negarnos a nosotros mismos, no a Dios. Es negar nuestra vida, es negar lo que ya llevamos de nosotros mismos y decir, esta vida que yo llevo hasta el día de hoy, ya no más. Ahora yo cambio mi vida por la vida que Dios quiere que yo tenga. Ahora yo cambio mis planes por los planes que Dios quiere que yo lleve. Ahora yo cambio mis pensamientos y cambio mi forma de vivir y cambio mi manera de ser por la que Dios quiera de mí. Mateo 16, 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de mí, es decir, por causa de Cristo, la hallará. 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos si tuviéramos todo el mundo en pos de nosotros y si tuviéramos todo el poder que quisiéramos, pero nuestra alma se pierde? Es mejor no tener nada material, no tener nada físico, no tener nada superficial, aparentemente ser pobres, pero tener a Dios. Con Dios lo tenemos todo. Versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué tan fiel has sido con Dios? ¿Qué tanta va a ser la recompensa de Dios para ti? Hay que buscar de toda manera, mis hermanos, ser fieles con Dios. Lo que Dios nos dio, lo que Dios nos dejó, administrarlo bien y seguir a Dios con todo nuestro corazón. Preséntate a Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, que siempre fue fiel, que siempre estuvo caminando bajo los estatutos y mandamientos de Dios, que no tiene nada de qué avergonzarse y que siempre usó para bien la palabra de Dios. Es el consejo.